nuevamente. Doctora Verónica Ortega, Hospital Centenario de Rosario, queridísimo hospital, queridísima ciudad, santafesina ella. ¿Cómo estás, Vero? Hola Silvia, un gusto saludarte. Tardamos un poquito porque no tenías sonido, ¿no? Sí, sí, ahí me avisaron que tenía que poner el audio, o sea, como estaba ahí esperando, digo, bueno, no quería sonidos raros que salgan para ustedes. Bueno, Vero, vos sabés que ayer me llamó una periodista que quería saber cuánto estaban tardando en dar los turnos en los hospitales, a ver qué realidad estábamos viviendo, y lo estaba averiguando en un montón de patologías. ¿Cómo estamos en Rosario? ¿Qué pasa si una persona, porque, a ver, mejor dicho, voy a poner esto un poco en contexto, ¿no? Una de las cosas que nosotros vimos durante la pandemia que fue tremendo fue el corte del diálogo entre el paciente y el médico, prácticamente. Es decir, muchos en un primer momento no le dieron su WhatsApp o su mail a los pacientes, después eso se fue acomodando un poquito, después no podían concurrir al hospital, algunos pacientes, a pesar de todos los consejos que se les dieron, dejaron los tratamientos per se, o sea, por lo que ellos, y aún hoy te digo, porque hay médicos y médicos, hay muchos Sí. que tienen cortado el diálogo con su médico. Entonces, ¿cómo fue ahí en Rosario? ¿Cómo fue con ustedes, con el Centenario y con los otros hospitales de la ciudad? Bueno, sí, se restringió un poco el horario y demás, y después, como vos muy bien decís, todo depende de cada médico. Yo en mi caso en particular, muchos pacientes por WhatsApp. Y mucha gente que aunque sea del ámbito hospitalario, uno le hizo un lugar un poquito en el privado para poder ver algunas cuestiones, viste, que necesitan un control o, digamos, otro tipo de, digamos, de atención. No todo se puede resolver vía internet. Eh, digamos, en dermatología sobre todo, ¿no? Que uno necesita a veces ver, en el caso de psoriasis, este PASI necesita una entrevista, digamos, con el paciente, no la podés hacer de otra manera. Y sí, ¿Y cómo hubo la casos. haces, Verónica? ¿Cómo haces? ¿El paciente puede ir a la consulta? ¿Cómo está En el el tema? caso de ¿COVID? Rosario se estableció un día y por ahí alguna que otra rotación con algunos médicos y bueno, los casos muy puntuales se han visto pacientes y otros, como vos muy bien decís, han dejado de venir, otros han llamado, digamos, fue variable, fue todo eso, digamos, un poquito cada cosa. Hubo gente que es verdad, dio miedo y suspendió algunos tratamientos. Ahora con el advenimiento de la vacuna no fue mi caso, pero tengo colegas que los pacientes, aún todavía no teniendo un estándar claro, los médicos se vacunaron igual. Eh, digamos, es así. Uno, Sí. al no tenerlo presencial, el mensaje no ha sido, no es lo mismo. Hay un lenguaje que tiene que ver con lo que somos y con lo que transmitimos con la mirada y muchas otras cosas que con la pandemia quedó un poquito a veces desestabilizado. A medida que te voy escuchando esto, siento también que uno en general le pregunta al paciente y se olvida de preguntarle al médico qué le pasó en la pandemia. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasó a ustedes con estos cambios, con estar en el lugar donde más contagios hay, en ver compañeros que pueden haber muerto? ¿Qué les pasó a ustedes? Sí, fue difícil porque uno vio de todo, digamos, colegas, familiares de colegas, pacientes también que han tenido a su vez familia, porque uno con los pacientes de alguna manera tiene esa relación que se va acordando, ¿no? A ver, tu hijo, tu sobrino, y bueno, gente que fue una parte emocional, digamos, que influyó. A nosotros sí, fue difícil, creo que para todos los médicos fue difícil, y además esto de sentir que uno sigue estando, que los pacientes puedan acceder más vale a la consulta telefónica o más vale al llamado, fue mucho trabajo también para nosotros. Eh, Mucho, digamos, atender y bueno, tratar de solucionar cosas oralmente, telefónicamente, WhatsApp, y eso también sobrecargó un poco todo y obviamente uno siempre puso lo mejor de uno, por lo menos
creo que todos fuimos por ese lado. Vamos a hablar un poquito, metámonos un poquito de psoriasis, artritis psoriásica y COVID, más allá de que estuvimos hablando un poquito del tema, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes vieron dentro de los pacientes de psoriasis que al principio no se sabía si porque estaban inmunodeprimidos podían o no tener más posibilidades de tener COVID? Finalmente se demostró que no era tan así, que realmente pasamos bastante bien. ¿Qué fue lo que ustedes vieron en el ámbito de ustedes? Y más que nada, viste, el tema de las personas críticas fueron las menos, habrán sido el 5%. Después, bueno, personas asintomáticas, 30% habrán sido, y digamos, quedó, digamos, en la parte, digamos, moderada fue la mayoría, el 50%. De eso, lo que tiene que ver con la parte cutánea, digamos, las lesiones que más vimos los dermatólogos, sacando la psoriasis, han sido lesiones de vasculitis, rash, en los casos menos importantes, a lo mejor alguna lesión papular eritematosa, y los casos más graves, ya con necrosis y lo que llamamos lívido reticularis. En lo que fue la psoriasis en sí, no hubo grandes cambios, no hubo ni exacerbación tan severa de la patología, ni tampoco tuvimos más casos más complicados de COVID, aún con los tratamientos que tenemos inmunosupresores. En un principio todos los tomamos con calma y demás, y finalmente vimos que la verdad no era necesario, en el comportamiento que se veía, en la casuística nuestra, suspender los tratamientos inmunosupresores. ¿Qué comorbilidades son las que complican cuando tenés COVID, Verónica? Las más importantes han sido la obesidad y la edad. Después siguen la edad, ¿no es cierto?, mayor de 60 años, 65 años, han sido las más importantes. Después, por supuesto, suman en orden de preferencia lo que es la diabetes y la enfermedad cardiovascular, que vienen ahí siguiendo en la frecuencia, pero las más importantes tuvieron más relación en sí con la obesidad y la edad que con otro tipo de comorbilidades. Verónica, ¿cómo estuvo el tema? Nosotros lo vimos bastante complicado acá, el tema del acceso a los tratamientos, sobre todo a los tratamientos de alto costo. A ver, fototerapia prácticamente desapareció, ¿no es cierto? Claro. Durante la pandemia, no sé si lo retomaron, pero creo que es uno de los temas probablemente más difíciles por el contexto sobre el que se lleva a cabo la fototerapia, ¿no? Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con el acceso a una ciclosporina, el acceso a un biológico? Se cortaron el acceso a los medicamentos, la obra social cumplió, no cumplió, la obra social, la prepaga, la que fuera. La obra social tomó la pandemia, por lo menos en lo particular que me tocó ver, como una manera ver de dilatar la correcta administración de la medicación. Podríamos nombrar algunos que se destacaron, pero en realidad... Voy a nombrarlos, ¿eh? Ningún problema. Yo, por ejemplo, en el INLIAPO lo vimos. Exactamente. O sea, creo que fue como una gran oportunidad para muchos, ¿eh? Claro, entonces gente que se quedó sin la dosis no porque la suspendía ella, sino porque se dilató la entrega de la medicación. No, nosotros lo que observamos, te voy a decir lo que observamos. No respeto a la indicación médica. También. Decisión de la prescripción, decisión desde la obra social a cambiar el medicamento o la prescripción médica, lo cual me parece una falta de respeto porque en realidad no conocen al paciente ni saben lo que le pasa. Han terminado internados personas que estaban con artritis psoriásica, además con una modificación en su calidad de vida enorme, enorme, y ya te digo, esto de decidir, bueno, si una persona necesitaba 2 cajas, te mando una cada 3 meses, por ejemplo. Bueno, así fue el tema, ¿no? Nosotros que hemos participado un poco en las guías de psoriasis este año y demás, tuvimos que ver eso, que te daban, en el caso de secukinumab, la mitad de la dosis, como si fuese esa, porque viene la dosis repartida en 2 lapiceras. Entonces, esto de ignorar la posología correcta, esto de cambiar la prescripción, esto de
poner a la farmacia de intermediario y perder la orden que te imprimí, que tiene una fecha de caducidad y después yo no se la puedo volver a reimprimir al paciente, y ese paciente pierde la dosis por esa cuestión. Digamos, innumerables cosas basadas en la pandemia, y la verdad que los que sufrieron son los pacientes. Yo tuve 2 casos de eritrodermia, también psoriásica, donde obviamente comprometemos casi toda la piel, Sí. y ellos tratando de cambiar la medicación, caso Ozempic. Qué bárbaro. Ahora, a mí me gustaría que nos cuentes qué le pasa al paciente cuando empiezan a administrarle las drogas, su tratamiento, de una forma que no es la que está, por ejemplo, escrita en las guías. Y el paciente primero, porque me ha tocado pacientes que me han llamado y me dijeron, doctora, me dieron esto, ¿es lo mismo? O sea, el paciente primero lo acepta y obviamente pregunta. Y no, no es lo mismo. O sea que con el cambio de medicación a ustedes no les avisaron, al médico tratante. No, por supuesto, es una cosa directa, sin aviso. Por eso en algunos casos hemos tenido que mandar carta, número de ley y cosas con las cuales algunos pacientes han podido retomar lo que correspondía. En otros no. Y bueno, se le da al paciente directamente como una cuestión de que es lo mismo y que se compra lo que hay, sin respeto a nada, ni a la posología, ni a la medicación, ni al concepto de que un biosimilar no es lo mismo a veces que la medicación que venía haciendo. Distinto es si empezamos de cero o es un paciente naive, que ahí cambiaríamos, ahí no seríamos tan necios, pero realmente es preocupante lo que viene pasando. Y bueno, el paciente entonces te llama, uno toma otras cartas y le explica que no es lo mismo, y bueno, de ahí se toman, digamos, después distintas herramientas. Yo por lo menos ya tengo cosas bien armadas, porque realmente es terrible. ¿Vos creés que tendríamos que, es decir, a nosotros creamos el grupo Consecuencias el año pasado junto con otras organizaciones, te invito a que lo leas, y uno de los puntos que pusimos fue la falta de respeto a la indicación médica, ¿no? Al médico mismo. O sea, cuando vos no estás dándole lo que el médico pidió, ni siquiera le estás dando algo parecido, le estás cambiando. En vez de darle la posología que vos le habías indicado, se la cambiaste. No solamente le cambiaste, le intentás cambiarle la droga, sino que además le cambias la forma en que tiene que aplicársela, ¿no? ¿Crees que tendríamos que trabajar de otra manera y realmente pelear más por el respeto? Sí, en realidad eso sería lo ideal. Actualmente los médicos, justamente, uno adentrándose en cosas que no son las de uno, como leyes, cosas que yo personalmente he tenido que buscar para poder contestar y pelear por mi paciente y por una continuidad que venía siendo efectiva, y ellos no comprenden o te dan una alternativa que realmente No es un cambio válida. totalmente de droga, es un cambio que para ellos esto entra todo en la misma bolsa. A veces estaría bueno hablar con un auditor que vea dónde está la indicación de cada cosa. Cada paciente no es igual, aunque la enfermedad es la misma. Cada paciente tiene comorbilidades diferentes, cada droga tiene vida media diferente, acción diferente. Digamos, cada cosa tiene una indicación precisa y un porqué. Claro. Y pues, habría que poder ir tratando de hablar con propiedad de los dos lados. Verónica, si yo tuviese, hoy quiero sacar un turno para ir al hospital, ¿cuánto tardan en cuándo me tocaría? ¿Tenés idea? Sí, es relativamente, no tarda tanto como por ahí en el privado. Yo tengo ahí diferencias de un mes, pero Mirá. en el hospital se pueden entre 2 semanas, puede haber un turno, sí. Y nosotros somos también flexibles desde anotar, a ver si hay alguien más, bueno, se le hace un lugar. Digamos, sí, es variable casi siempre. Mientras no estaba la pandemia teníamos la lista oficial y toda la de la gente que uno va viendo y la va recitando porque sabe que no va a conseguir ese turno, pero que la quiere ver. Entonces, bueno, digamos, tiene una parte donde es artesanal, propia con el médico. O sea que una vez que accedió a la consulta,
no dejamos a ese paciente solo, ni bueno, cuando consigas turno te veré. Claro. No, ¿Qué te pasa en el privado? Que dijiste que ahí estabas complicada. Y en el privado, por suerte, bueno, hay mucho trabajo, mientras sigamos así, cuidándonos, pienso que se va a poder, y los pacientes sí, realmente me dicen a mí en particular que no se consigue turno, ahí también uno trata de buscar a veces el lugarcito para aquel que necesita una intervención en particular, y bueno, también sí, calculo que debe tener también que ver con cada médico también. Siempre hay una parte que tiene que ver con eso. Bueno, Verónica, llegamos ya al final. Me gustaría que le dejes un mensaje a los pacientes. Bueno, como siempre, que puedan consultar por lo específico, que no tengan miedo de las vacunas. Hasta ahora hemos tenido un consenso en general donde todas son inactivadas, ninguna es a virus vivos, entonces aquella que nos toque tenemos que poder acceder a eso, va a ser mejor tener una respuesta de anticuerpos que no tener nada. Consulten a los médicos especialistas para cuándo suspender o no una medicación, y bueno, siempre la ciencia avanza, así que hay que consultar, no hay que quedarse pensando que no hay más nada, tanto para artritis como Muchas para... gracias, Verónica, muchas gracias. Un beso grande a todo el equipo del Centenario. A Gracias, ustedes les Silvia, un beso digo grande. gracias, gracias.